Hola a todos, sí, a ti que me ves y me sigues, y si no lo haces, ¿qué esperas? Yo soy Yaliuska, pero me puedes decir Yali, y este es mi videoblog Yali en Movimiento. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Te adelanto que hoy nos adentraremos en el lenguaje, en esas palabras que son propias de mi tierra y que no se usan, al menos no de igual forma, en otras partes de Cuba o el mundo. Si te interesa, acompáñame. ¿Sabes qué quieren decir o a qué hacen referencia las palabras nahue, cambute, guineo, compay o camprán? Pues sin lugar a dudas son localismos. Eso significa que son vocablos propios de mi querida tierra Entre Ríos. Cada una de ellas nombran e incluso constituyen un saludo que caracteriza y distingue a los guantanameros. Oye, y existen muchísimas más. Acompáñame, te muestro cómo suenan y qué quieren decir. Hoy serán los guantanameros y guantanameras nuestros guías lingüísticos. Nos encontramos en el Centro Cultural Zona de Arte, agradecidos con el Fondo de Bienes Culturales por abrirnos las puertas para dialogar con Betsy Brown Correa, a quien ya doy la bienvenida a Yali en Movimiento. Y yo, es un placer estar con ustedes. Gracias. Y con este movimiento de verano mucho más. Betsy, hoy estamos dialogando sobre la palabra, sobre ese lenguaje peculiar que tiene el guantanamero. Dime cuáles son esas palabras peculiares del guantanamero que nos distinguen, a ver. Bueno, son muchas y yo digo que esas palabras llegaron para quedarse. Que aunque no estén recogidas en el diccionario del abuso, en el diccionario nacional, pero ya son parte identitaria del guantanamero. Por ejemplo, nosotros vamos a la placita y decimos cambute, hay cambute. No nos adaptamos a decir plátano burro, pero ya están identificados. Y son las personas de la tercera edad, mucho más, ¿no? Y entonces si me preguntaras por qué el cambute, por qué dicen, en vez de decir plátano burro, plátano macho, yo pienso que las mismas personas del campo, por una manera de la forma de la fruta, de verla chiquita, más chiquita que el plátano, pero se identifica y todo el mundo sabe que el cambute es el plátano burro. Hasta el niñito más chiquito de la casa dice cambute. ¿Y por qué crees que ocurra estos cambios lingüísticos, tal vez, esta forma peculiar del guantanamero hablar, comunicarse? Yo pienso que el guantanamero tiene una idiosincrasia muy criolla, muy de sí. Por ejemplo, las personas de antes decían comay, ay, la comay vino a visitarnos, y ahora dicen compay. Y se ha quedado eso, ¿no? Porque yo no soy tan mayor, tengo 69 años, pero siempre he dicho comay. Y mi comay, ven acá, vamos. Y los jóvenes, llegó una época con el reggaetón, ¿no? Acere, nahue. Entonces se ha quedado, y yo pienso que es a veces en el momento y en el contexto que se dice esa palabra, ¿no? Que no ofenda, que esa gente se ven identificada. Acere, qué volá. Y hasta en la música han sacado canciones con eso, ¿no? Por ejemplo, la gente dice a la llave, dejaste la llave abierta. Y cuando tú vas a otros lugares, a otros municipios, a otra provincia, es la pluma. Y entonces cuando vas a otro lugar, no, la pluma es de escribir. Y entonces el grifo. Entonces son maneras que nos identifican a nosotros. Por ejemplo, antes decían ping pong. Cuando yo era chiquita, voy a jugar al ping pong. ¿Y ahora cómo le dicen los jóvenes? Tacha. Ahora voy a jugar tacha. Ahora voy a jugar tacha. Y entonces, pero en mi tiempo no decía tacha. Han ocurrido generaciones por generaciones y van cambiando. Y yo pienso que es el contexto, ¿no? de la vorágine donde se desarrolla el individuo, ¿no? Y la gente del campo tiene una manera de hablar diferente. Fíjate, en los municipios usted va a Baracoa y el baracuezo no habla igual que el guantanamero, la chancleta, la cutara, el camprán. Entonces son cosas que nos identifican. El polvorón. Entonces son cosas que nos identifican. Y yo pienso que los historiadores
que tenemos muy buenos historiadores, Sánchez Guerra, la doctora en ciencia Idania Núñez Lao, pudieran hacer un glosario de esas peculiaridades de palabras que utilizamos nosotros los guantanameros propios del Guantánamo. Que cuando vamos para allá, usted va a alguien y dice, usted es Guantánamo. Y si vas a La Habana, y el habanero no es que hable mejor que nosotros, pero el deje, la forma, somos muy cariñosos, somos muy carismáticos y sobre todo solidarios. Yo pienso que esas palabras nos identifican. Y cuando, por ejemplo, Juan Carlos Aliaga, cuando hace su humor, dice agua, en agüito, ya identifican al humor con esas palabras del guantanamero. Como la radio, eres una radialista, como diríamos, empedernida. Como la radio, que es un medio que llega a los lugares más intrincados de nuestra provincia, de nuestro país, a otros lugares del mundo. Llega la radio guantanamera, en sentido general, nos escucha todo el mundo. Como la radio puede hacer ese trato con el lenguaje de llegar a esas personas que tal vez no entienden nuestro lenguaje, nuestra identidad, nuestra forma peculiar, como usted decía, de comunicarnos. ¿Qué hacer a la hora de, me imagino, de hacer el guión, de pensar un proyecto, de pensar un programa? En primer lugar, el lenguaje de la radio tiene que ser un lenguaje sencillo, un lenguaje conciso, un lenguaje presente en un pasado, pero no utilizamos ninguna palabra que pueda ser chabacana, por muy popular que sea. Existen programas o espacios dramatizados que nosotros podemos emplear esas palabras, pero explicar el significado de esas palabras y en qué momento se utilizan. Pero no es que la radio utilice ese lenguaje como una manera de comunicarnos a través de la palabra. ¿Crees que tenga alguna importancia que trascienda de generación en generación el mantener esta forma peculiar de dialogar? Yo pienso que sí, porque son cosas que nacen propias, peculiares de nuestra ciudad Entre Ríos y identifican al guantanamero. Y no es para desmeritar, todo lo contrario. Lo que sí tenemos que tener una enseñanza, una explicación de por qué esa palabra. Y sobre todo, los chabacanos sí hay que eliminarlos porque no nos da ninguna educación, no nos da ningún trigo que podamos decir. Es bueno al hablar, es bueno al compartir, es bueno dialogar, porque utilizan palabras correctas. Independiente que yo diga, chancleta, cógeme la chancleta, pero estoy ya señalando el objeto. Ya yo estoy diciendo que ese zapato es la chancleta. Cógeme la cutara. Ya la cutara ya casi no se usa. ¿Sabes por qué? Porque eran de los ancestros de nosotros, mis abuelas, mis bisabuelos. Ya se hace más la chancleta. Cógeme la chancleta. Es decir, que hasta va también en la moda y la forma de decirlo va cambiando. Pero no es que vamos a decir, eso vamos a obviarlo, eso vamos a eliminarlo, porque estamos eliminando también parte de nuestra identidad. Muchas gracias, Bexy, por llegar a Yali en Movimiento. Ahora te propongo escuchar qué piensan los guantanameros al respecto. Muy bueno. De Guantánamo es original el changüí. La palabra changüí donde más se utiliza es en Guantánamo, como provincia, como ciudad. Changüí que expresa fiesta, ritmo, baile, changüí, kiribá, nengón, pero cuando estamos hablando de vocablos autóctonos de aquí de la provincia, estamos hablando de la farola, que donde único hay una farola, donde llegamos a la ciudad primada, la ciudad más bella de Cuba, es en Guantánamo. Estamos hablando de la montaña, la Bella Durmiente, pero estamos hablando de Maicí, donde único se utiliza esa palabra es en Guantánamo, porque es donde está la punta de Cuba. Estamos hablando de tantos vocablos tan lindos que nos identifica como Guantánamo con el mismo nombre Guantánamo, que quiere decir tierra Entre Ríos. Entonces hay vocablos que solo son de nosotros. Los guantanameros somos originales. Lo primero que hay que decir es que el guantanamero es muy original, pero es producto de la formación de varias culturas.
aquí están presentes la cultura de haitiana, la cultura de Jamaica, de Dominicana, de todas estas áreas alrededor de Guantánamo. Está formada la cultura también de Guantánamo, pero además está también de su propia cultura, con sus ancestros. La palabra nahue es una palabra de producto de una religión y se introdujo en el habla del guantanamero, igual que la palabra cambute, igual que otras palabras que están implícitas en el lenguaje del guantanamero. Yo creo que sí, el guantanamero sí habla bien. Es una de las provincias que usa bien el español, utiliza bien el español, el idioma. Pero con todos los vocablos propios de la provincia, como la palabra cambute, que en otras provincias no se le conoce así, no saben lo que es, la palabra palillo, que algunas personas saben que lo que es palillo, que nosotros lo utilizamos para la mordaza para la ropa, a la hora de tender la ropa. Pero sí, yo sí considero que el guantanamero habla bien el español. El español que se habla en Cuba se difiere también de otras regiones, incluso del propio español cuando surge. México no es igual que hablar en Nicaragua ni en otras regiones. Asimismo, existen regionalismos entre una región acá, no habla igual Guantánamo a La Habana, ni en lo que es en el aspecto fónico, porque dicen, ay, Guantánamo canta al hablar, pero eso también a veces lo podemos decir también de los habaneros que cantan al hablar. Y tiene diferencias también Maicí con Baracoa, y están una pegada a la otra, fonéticamente, pero también desde el léxico. ¿Por qué? Porque no denominan muchos de los fenómenos uno igual que otro. A veces utilizan ocaso para decir cucharón, chancleta, cutara. Son regionalismo guineo con platanito en La Habana. Y todo esto forman parte de lo que es la característica del idioma que se habla en Cuba y en cada una de las regiones. También usamos otras jergas de nahue, acere. Ya eso no son regionalismo, son jergas que utilizan, y son jergas que utilizan grupos sociales. A veces también no es lo mismo el léxico que utilizan los jóvenes que utilizan otros grupos, es decir, los adultos. Por eso como uno va a trabajar la comunicación, tiene que tener en cuenta a qué grupo social uno se va a referir. Si es para los jóvenes, las comunidades, hay comunidades que tienen cuestiones léxicas que no lo tienen otras regiones o que otros lugares, términos, los grupos sociales también. Hay grupos que utilizan términos que solamente ellos saben a qué se están refiriendo. Hoy te he mostrado un universo distinto. Me preguntaba qué podía interesarte, por eso decidimos adentrarnos en el recurso más importante, ese que compartimos casi sin pensar, nuestro idioma. Si es la primera vez que me visitas, espero que te haya gustado este video y que me sigas en las redes sociales que aparecen en pantalla. También puedes encontrarme en las plataformas de Móvil Media, patrocinador de este canal.
Si quieres visitar o conocer de algún lugar o tema, no dudes en escribirlo en los comentarios. Recuerda que yo puedo ser tu guía. Es todo por hoy. Chao.